Es una ciencia que tiene como objeto de estudio la conducta y como campo de estudio las bases fisiológicas o los fenómenos psicológicos, considerada objetiva porque estudia los problemas de la conducta basándose en la observación, la hipótesis y la experimentación, llegando a hechos concretos para determinar futuras conductas. Por otro lado, relacionada con la conducta y la cognición, mientras que algunos animales gruñen, silban o gorjean, los humanos hablan. De esta forma damos inicio a nuestros temas que son introducción a la psicología y bases fisiológicas de la conducta y la cognición, a cargo del grupo número 5, compuesto por Víctor Matos, Nilton Sosa, Albania Muñoz y su servidor, Ryan Reyes. A continuación, mi compañero le va a hablar un poco sobre la introducción a la psicología. Escuchemos. Muy buena noche, queridos compañeros. Mi nombre es Víctor Mato. Yo les estaré hablando de lo que son las ramas de la psicología. No antes quiero empezar diciéndole que una de nuestras compañeras tuvo que retirar la materia, ya que está embarazada y no pudo eso. Por esta razón, yo soy quien le voy a hablar sobre las ramas de la psicología y sus definiciones. Le pueden dar más para adelante la diapositiva. Ahí. No, donde dice ramas de la psicología. Aquí, excelente. Ok, las ramas de la psicología y su definición. La psicología es una rama de la ciencia que estudia y analiza las conductas y procesos mentales, tanto de individuos como de grupos, y que abarca todos los aspectos de la experiencia humana. Este estudio, y análisis lo hace a través de diferentes enfoques, los cuales pueden ser coincidentes en ciertos aspectos y contradictorios en otros. Tal enfoque puede sopalarse y en algunos casos influirse. Incluso pueden llegar a ser incompatibles, lo que genera una amplia variedad de perspectivas, cada una de ellas con su propia teoría y metodología. Si me pueden dar a la diapositiva, por favor. Okay. La psicología aborda conceptos tales como la percepción, la atención, la emoción, la motivación, la inteligencia, el pensamiento, la personalidad y la conciencia, entre otros. Muchos conceptos y trata de dar respuesta a interrogantes relacionadas con el comportamiento humano a través de métodos cualitativos y cuantitativos de investigación. A las corrientes o enfoques que mueven el estudio de la psicología se conoce como escuela, de las cuales hay siete por su relevancia e impacto se le consideran las principales, por eso les he traído las tres más importantes. A continuación le presentaré seis de las escuelas más influyentes en el campo de la psicología. Primera, psicoanálisis. Es una disciplina científica que estudia, investiga y describe el alma humana, cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Todos estos aspectos, así llamados normales o sanos, y también cómo se enferma y cómo se cura, todo ello se consigue a través de un método de investigación de la psique humana que aborda el inconsciente. Conductismo. Su nombre se deriva del sustantivo conducta, ya que consiste en el estudio experimental, objetivo y natural de la conducta. El principio que rige el estudio es de un estímulo externo como causa de una respuesta. Psicología cognitiva o psicología o cognitivismo se centra en el estudio de los procesos mentales implicados en el conocimiento, tales como la percepción, la memoria y el aprendizaje, entre otros. ¿Me puede dar a la diapositiva, por favor? Ok.
Humanismo es una corriente basada en dos tendencias: la fenomenología, lo que percibe como real o la realidad, o es la realidad, y el existencialismo, la búsqueda de la razón de la existencia. La fenomenología y el existencialismo se funcionan para dar al ser humano intención, intención que es lo que impulsa a la acción. Funcionalismo. Vamos más para adelante de la diapositiva. Ok, funcionalismo es una corriente filosófica y psicológica que considera la vida mental y el comportamiento de un individuo en función de su actuación al medio ambiente. Psicología sistemática. Nace como una herramienta de ayuda para los grupos familiares con algún miembro padeciendo alguna enfermedad severa, como una psicopatología complicada. Su objetivo es hacer un estudio exhaustivo de la relación y comunicación existente dentro de un grupo en el cual exista interacción y el éxito en este entorno rápidamente se expandió. Cada una de estas escuelas tiene influencia directa o indirecta en las ramas de la psicología en la actualidad. Y cada enfoque brinda las herramientas necesarias para abordar algún problema y tratar de llegar a una solución. Diferentes ramas de la psicología. La aplicación de la psicología es muy amplia, tanto como lo es la variación de conducta en el ser humano. Así que no es sencillo ni pretendemos abarcar todo el espectro de aplicaciones de la psicología en una corta línea, pero sí le daremos un buen resumen de las ramas de la psicología. A continuación, te presentaré una lista con algunas de las diferentes áreas de estudio y aplicaciones prácticas de la psicología, así como una breve reseña del estudio que esta abarca. Psicología clínica y de salud. La psicología estudia las funciones mentales más comunes a todos los seres humanos, entre las cuales tenemos percepción, atención, conciencia, motivación, emoción, voluntad, aprendizaje, cognición, memoria y conocimiento, lenguaje, pensamiento, personalidad, resolución de problemas y lógica, siendo una de estas funciones mentales en sí misma en un área de estudio particular. Cuando hablamos de la psicología clínica y de la salud, hace referencia al estudio de los procesos internos de la mente y el estudio de los trastornos mentales. Por medio de ella se realiza la evaluación, el diagnóstico, prevención y tratamiento de personas con afectación mental de algún tipo. Hay diversas escuelas para esta rama de la psicología, como la psicoanalista, la conductista, la constructivista, entre otras. La psicología clínica posee especializaciones como lo es la sexología, la cual persigue ayudar al individuo a resolver problemas relacionados con su sexualidad desde una perspectiva psicológica. Psicología educativa. El fundamento de la psicología educativa es estudiar cómo se produce el aprendizaje humano enfocado en los centros de estudio. Su objetivo es estudiar los procesos de cambio que surgen en las personas como consecuencia de su relación en instituciones educativas formales y no formales. Psicología familiar. El objetivo de la psicología familiar es el estudiar a la familia como un sistema en el cual se analizan comportamientos, respuestas emocionales y patrones de comunicación entre todos los miembros del grupo familiar, buscando siempre ayudar a mejorar las relaciones de pareja o los problemas de los padres con los hijos, así como en caso de adicción o enfermedad psicológica de algunos de sus miembros. Psicología organizacional.
La psicología laboral o psicología organizacional es una ciencia perteneciente a la psicología que estudia el comportamiento humano en el contexto de trabajo, desde una perspectiva individual, grupal y organizacional, para mejorar el rendimiento y la productividad, así como impulsar el desarrollo personal y la calidad de vida de los empleados. También la psicología del consumidor viene a ser un derivado de la psicología organizacional, la cual persigue entender el comportamiento del consumidor para así crear productos y servicios atractivos a los clientes. También tenemos lo que es la psicología social. En fin, la psicología social es el estudio de cómo los pensamientos, comportamientos y sentimientos de las personas son influidos por otras personas. Estudia los fenómenos sociales con el objetivo de descubrir la ley que rigen las convivencias. Busca investigar a las organizaciones sociales con el fin de descubrir patrones de comportamiento de los individuos, de los roles y de las situaciones que influencian sus conductas. La psicología comunitaria es un derivado de la psicología social y tiene como objetivo la investigación e intervención de los problemas que afectan a las comunidades específicas y colectivos de personas. Psicología forense. Esta rama de la psicología tiene como objetivo auxiliar al proceso de administración de la justicia en el ámbito tribunalicio, lo que supone la aplicación de la psicología para la investigación criminal y la evaluación psicológica de los posibles delincuentes para su posterior defensa y explicación ante un tribunal. Esto es todo por mi parte. Le dejo con mi compañero. Bien, buenas a todos. Nilson Sosa. Me corresponde hablar sobre evolución, conducta y herencia. Cuando hablamos de evolución, realmente nos remontamos y buscamos en nuestro conocimientos de que esto se debe a una persona quien se llamaba Charles Darwin. Podemos hablar sobre él, que nació el 12 de febrero de 1809, hace más de 200 años en el Reino Unido, por lo cual era británico, y murió el 19 de abril de 1882 a sus 73 años de edad. Darwin era un amante de la naturaleza y desde niño se interesó en conocer la vida y comportamiento de los animales. Tras acabar sus estudios, se embarcó como naturalista en el reconocido barco HMS Beagle, con el que inició una expedición y varias investigaciones científicas alrededor del mundo. Ese viaje duró alrededor de 5 años y le sirvió para que Darwin recopilara toda la información posible y posteriormente formaron parte de sus hallazgos, lo cual le sirvió bastante para realizar un libro bastante famoso, el cual le llamó El origen de las especies. Esa obra, Darwin explica la teoría científica que avalaba que todas las especies animales evolucionan durante el transcurso de las generaciones mediante un proceso denominado selección natural. La selección natural es el punto clave de su obra. El científico y naturalista inglés expone que la supervivencia de aquellas especies más fuerte radica en su capacidad de adaptarse al medio ambiente y la reproducción de estas con mayor facilidad. En cambio, aquellos especímenes más débiles no consiguen procrear y por tanto su material genético no se traspasa a una segunda generación, provocando así su desaparición. Para esto se basó en varias observaciones. Primero, las características hereditarias.
Dice que para explicar la evolución de los animales, Darwin introdujo el concepto de selección natural, el cual es una idea sencilla que dice que los cambios evolutivos se presentan cuando las modificaciones genéticas en las estructuras físicas mejoran la capacidad del individuo para sobrevivir y reproducirse, transmitiendo así estas mutaciones. Por ejemplo, en una colonia de lagartijas, muchos de sus miembros morirán víctimas de los depredadores, pero alguno escapa de sus enemigos porque tiene la coordinación, la fuerza muscular para correr con mayor velocidad. Esa lagartija, especialmente bien dotada, llega hasta la madurez y produce 10 crías. 5 de ellas son igual de veloces y también tiene una tasa de mortalidad por debajo de lo normal. Las otras 5 poseen una tasa de mortalidad alta. Y al igual que la mayor parte de las lagartijas, tienden a morir antes de llegar a la madurez. Si estos patrones de mortalidad persisten al cabo de muchas generaciones, empezaríamos a notar diferencias en toda la población. Debería presentarse un incremento en el porcentaje de lagartijas rápidas. También los rasgos humanos que distinguen una persona de otra pueden ser modelados por la selección natural. Uno de los hallazgos que Darwin encontró en toda su experiencia, en sus viajes que realizó, fue cuando pudo observar las aves pinzón, que realmente tenían muchos parecidos, pero tenían diferencia en sus picos de acuerdo a su alimentación. Evolución. La teoría de la evolución propone que las especies cambian con el tiempo y que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. Esto significa que cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, es decir, genéticas. Por lo tanto, considera que las especies que han poblado y pueblan el planeta Tierra han evolucionado a través del tiempo. Y así es como han transmitido a sus descendientes diversas variaciones genéticas y además, en caso de que éstas sean favorables, han ido proporcionando ventajas a la hora de sobrevivir en un entorno cambiante. La genética conductual es una ciencia que estudia cómo nuestros genes influyen en el comportamiento, en el desarrollo de nuestros rasgos psicológicos y conductuales. La genética conductual, también denominada genética del comportamiento, es una disciplina científica que se encarga de estudiar la influencia en la composición genética del comportamiento y la interacción entre herencia y el medio ambiente, en la medida en que afectan a la conducta. Hasta aquí mi parte y el siguiente, por favor. Buenas. Sí, en Albania, sí. Buenas. Buenas. Le habla Albania Muñoz. Le va a hablar del sistema nervioso y modo de entrada y salida, sensores y efectos. Me disculpa, profesora, por la música que se escucha en el video, porque en el frente de mi casa hay un bar. El sistema nervioso es la estructura que más se acerca a nuestra identidad humana, porque regula aproximadamente 50 millones de células del cuerpo. El sistema nervioso humano es un conjunto de células especializadas en la conducta de señales y de electricidad. Está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas tienen la función de coordinar las acciones por medio de señales químicas y eléctricas, enviadas de un lugar a otro del organismo.
Los órganos del sistema nervioso está constituido por unas células especiales llamadas neuronas y las células auxiliares llamadas glías. Las neuronas se encargan de transmitir la información entre el sistema nervioso y los otros órganos del cuerpo. Esto lo realizan formando unas fibras que conocemos como nervios y las glías proporcionan soporte y mantenimiento a las neuronas. Modo de entrada y salida. Este es un sistema nervioso que se parece en cierta forma a las funciones de un robot. Este necesita sensores, aparatos para obtener información con respecto al medio exterior e interior. Los sensores son los que manejan las entradas. Al mismo tiempo el robot requiere de efectos, que son las partes movibles, que le permitan desplazarse y poder efectuar cambios internos y externos. A este efecto se le llama salida, en medio de la entrada de información. Y el efecto que produce el tema del robot lo que hace un robot sabio necesita una computadora compleja que sea capaz de interpretar la información que viene de los sensores, considerando su experiencia, anticipar que las dificultades y elaborar planes de acción apropiadas. Para que el robot sea autosuficiente, se requiere que la computadora pueda controlar las funciones vitales y administrar la distribución de energía para que exista suficiente combustible en el momento del funcionamiento normal y en periodo del crítico también. Requiere de otro básico, que es una red de línea de comunicación que lleva la información, uniendo sensores, computadoras y efectos, a pesar que las personas son más complejas que un robot. Algunos elementos básicos son similares. Ahora los dejo con mi compañero Brian. Bases fisiológicas de la conducta y la cognición. Cerebro, conducta y cognición. El órgano maestro del cuerpo es el cerebro, que tiene la apariencia de una nuez crecida de 1,5 kilos de peso y está colocado en la parte superior de la médula espinal. El mismo es capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes que sufren alteraciones con el paso del tiempo. Este se moldea en nuestro entorno por nutrientes y otras sustancias químicas. Perspectiva sobre el funcionamiento del cerebro. Este se puede dividir en tres partes principales, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Y conforme se desarrolla el bebé en el útero, todas estas áreas se expanden. El prosencéfalo es aquel encargado de procesar los datos sensoriales que recibe el cuerpo, permitiendo que las personas puedan hablar, pensar, recordar, aprender de manera muy competente. Este se encarga del alimento, el sueño, el control de temperatura, entre otras áreas. El mesencéfalo es la recepción y análisis de la información sensorial y del control del movimiento. El romboencéfalo es el que ejerce mayor control sobre las actividades corporales vitales, como son la digestión, la circulación, la respiración y el equilibrio. La corteza cerebral es la estructura que aporta a las enormes capacidades del procesamiento
de la información de los humanos, con la estructura de la corteza cerebral que está dividida en varios lóbulos que son el parietal, el frontal, el occipital y el temporal. Dale cambio, por favor. La siguiente. Ajá. Los lóbulos parietales son aquellos que se encuentran en el área que registran, analizan los mensajes provenientes a la superficie del cuerpo. Estos pueden ser manifestados en el tacto, en la presión, la temperatura, el movimiento y la posición muscular. Los lóbulos frontales son aquellos que le permiten a las personas recordar, sistematizar datos sensoriales e información emocional. Los lóbulos temporales son aquellos que se localizan arriba de nuestras orejas y se encuentran interconectados de modo complejo con los lóbulos frontales. Estos también participan en el registro y almacenamiento de lo que se presenta en el ambiente. Los lóbulos occipitales son aquellos los vitales en la recepción y el procesamiento de la información. Continúa. El támalo. El támalo es una de las principales funciones para transmitir información sensorial. El mismo puede desempeñar papeles adicionales y está ubicado en el prosencéfalo. Continúa el próximo. El hipotálamo. El hipotálamo es el dominante y sirve para regular el ambiente interno. De alguna manera nos indica a tomar medidas para satisfacer nuestras necesidades. Este es el que conserva las energías que se están utilizando a diario. Continúo. Las diferencias hemisféricas. Cada hemisferio tiende a estar asociado de forma predeterminante un lado con el otro. Estos son idénticos, no son idénticos, sino que cada uno está especializado en el control de ciertos tipos de conductas y funciones. El hemisferio derecho del cerebro es aquel que controla los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo del cerebro es aquel que gobierna la parte derecha del cuerpo. Hasta cierto grado, los sistemas de sensaciones visuales, auditivas y cutáneas están cruzadas del mismo modo. El control de los movimientos se efectúa casi por completo de manera cruzada. Los hemisferios centrales también funcionan de manera diferente con respecto al lenguaje. El control que permite la lectura, el habla, la comprensión del lenguaje, la escritura y otras actividades verbales se localizan a menudo en el hemisferio izquierdo, que con frecuencia se trata del dominante o principal, mientras que el otro hemisferio es considerado como el hemisferio menor. Continúa. Sistema endocrino, conducta y cognición. Este es el que colabora para coordinar las células del cuerpo, al igual que el sistema nervioso, y este sistema se compone de glándulas sólidas que secretan sustancias llamadas hormonas. Y las hormonas son aquellas mensajeras que viajan en la sangre para influir sobre las actividades de células objetivas sensibles. Continúa. Sistema endocrino nervioso, una asociación. En respuesta a esto, la atención muestra cómo funciona la asociación del sistema endocrino y el sistema nervioso. La rama sistemática del sistema nervioso autónomo responde a movimientos de los recursos corporales para que entren en acciones. La división sistemática desencadena una serie de cambios cruciales y desvía la sangre hacia el corazón.
pues el sistema nervioso y a los músculos para que las personas puedan pensar con claridad y actuar con rapidez. Al mismo tiempo, el sistema simpático estimula las glándulas adrenales. Las mismas también pueden estimular muchos de los centros que el sistema simpático ya activó, como las hormonas permiten prolongar la capacidad para las acciones vigorosas. Continúa. Sistema endocrino contra sistema nervioso, similitudes y diferencias. El sistema endocrino y el nervioso operan de manera similar. Las células ubicadas en un lugar liberan moléculas mensajeras que viajan e interactúan con células receptivas, modificando su actividad totalmente. En algunos casos, el cerebro y el sistema endocrino usan las mismas sustancias para desencadenar dos aspectos diferentes de una misma respuesta. Por ejemplo, está la vasopresina, que es aquella que se libera tanto por el cuerpo como por el cerebro. En el cuerpo opera como hormona y esto hace que el cerebro, que la respuesta sea enviada a los riñones que retengan el agua y así sucesivamente. Por otro lado, el cerebro actúa como neurotransmisor, o sea que prolonga la memoria, pero no afecta la retención de agua ni la presión sanguínea. Estos sistemas tienen al menos una diferencia característica con respecto a la conducta. El sistema nervioso está muy activo en respuestas que requieren velocidad, mientras que en el sistema endocrino, por lo general, es mucho más lento y se limita a la velocidad que circula la sangre. Esto fue todo hasta aquí. Gracias por escucharnos y espero que tengan feliz resto de la noche, en este caso.